yo traía una propuesta para la mesa, no para que yo la modere, sino simplemente para que podamos partir y poner sobre esta mesa algunos elementos que hemos manejado, ¿no? Y tiene que ver desde el concepto que cada uno construye de lo que es reflexionar al torno de la creatividad, y no solamente como concepto, sino también ya como la acción, ¿no? La ejecución. Traigo aquí también algunas preguntas que han sido como cuestionables en torno también a este concepto, a formular este concepto. Y a mí me llamaba mucho la atención, y me permito ponerlo también sobre la mesa, que últimamente está como muy manoseado el concepto, ¿no? Y bueno, era un interés de que esto que decíamos de los chicos, de que muchas veces tergiversan de alguna manera ciertos conceptos y se van con esa idea, ¿no? Entonces, bueno, sus profesores que piensan alrededor de la creatividad, y más en nuestras áreas, porque pareciera ser que porque ya eres arquitecto, necesitarías ser sumamente creativo, ¿no? Y bueno, empieza la discusión y si quieren vamos poniendo y construyendo esta reflexión, y posteriormente, bueno, pues traeríamos algunos otros elementos para abrir las líneas, si les parece. Excelente. Si quieren nada más complementando lo que decía Yuriko y con el afán de ir empujando hacia adelante el asunto, es justo como comenta, hay ya una cuestión, una especie de epidemia entre los alumnos en cuanto a que ya la creación se convierte por encima de la creatividad en su quehacer, ¿no? Entonces ellos ya están acostumbrados a decir de repente, es que aquí voy a crear un espacio, ¿no? Y aprovechando el lugar, Vladimir Casper decía, pues es que el único que crea es Dios, nosotros proyectamos, ¿no? Pero no somos capaces de crear como tal un espacio, podemos limitarlo, podemos hacerlo visible, o podemos hacerlo sensible delimitable a los sentidos, ¿no? Podemos enmarcarlo dentro de los sentidos, pero no podemos crear ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esta tergiversación ya ha rebasado tal nivel que la misma creación y el concepto de la creatividad ya se encuentran completamente distorsionados, ¿no? Sumándome como a este concepto, yo también pienso que el diseñar más que el crear, es decir, el determinar o el acto de decidir cuáles son las características que van a llevar a que esto sea un cuaderno o a que esto sea una pluma, pero coincido, o sea, no es como el acto mágico de iluminación de ya está, no, sino es un conocimiento previo, un conocimiento de para quién y de dónde, y a partir de eso ya se puede generar, pues en este caso un objeto arquitectónico, o en el caso de diseño industrial, ¿verdad? Industrial, sí. Industrial, un objeto, en el caso de la gastronomía, de las editoriales, no sé, siempre es como un conocimiento previo, no es así como la genialidad y ya. Bueno, yo cuando me comentaron esta creatividad, pues sí, realmente tuve que recurrir al diccionario, porque dije, pues si todo el mundo sabe, o la verdad es que todo el mundo escucha este término, o este autollamado de muchos, ¿no? Soy bien creativo. Pero sí, realmente yo decía, bueno, está tan manoseado el término que pareciera que tenemos un conocimiento perfecto de él, y sin embargo yo empecé a dudar, ¿no? O sea, en realidad es a lo que yo me refiero, es creatividad. Bueno, cuando vi como el concepto dije, sí, efectivamente, no podría creer yo en el concepto de creatividad, de crear algo de la nada, ¿no? No, o sea, realmente decía, sí, no sé, este concepto que es que a lo mejor solo el que puede crear es Dios, pero digo, pues no sé, ¿no? O sea, pero en realidad uno yo creo que más bien pasa por otro tipo de procesos para generar una nueva perspectiva, ¿no? Un nuevo enfoque de cómo pasan las cosas. Y entonces encontré este concepto, ¿no? De crear cosas nuevas, y el otro era como de generar un nuevo mensaje a través de algo, ¿no? Que creía yo que era como el más adecuado en ese sentido, ¿no? Porque el segundo involucra justo este proceso, ¿no? De como decía Cindy, que no es inmediato, sino que implica realizar otro tipo de situaciones para poder obtener una nueva perspectiva de algo, ¿no? Yo me parece, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero en otras me parece que el ser humano es creador
por naturaleza, al contrario del arquitecto Vladimir Caspel. Me parece que el ser humano creamos nuestros ambientes, nuestros espacios, creamos nuestra personalidad, creamos nuestros objetos con los que vamos a trabajar, creamos por necesidad para sobrevivencia y creamos por necesidad estética y creamos por crear la necesidad en nosotros, ¿no? Y entonces, como que eso ya lo traemos como seres humanos, ¿sí? Creamos nuestros pensamientos, les damos forma, los modelamos y los expresamos. Yo creo que la diferencia con la creatividad es que todos somos creadores a un cierto nivel, pero no todos somos creativos. Ni siquiera los que nos llamamos ser diseñadores o los que estamos relacionados con las actividades que socialmente están pensadas, que por el hecho de que tú profesionalmente tienes esa actividad humana, ya eres el gran creador. O sea, tú dices, soy diseñadora, wow, eres súper creativa, ¿no? Pues a lo mejor no. O a lo mejor para unas cosas sí, para otras no. Porque, ¿lo incorporamos? Sí, claro que sí. Bienvenido, Juan. Juan, ¿qué tal? Sí, estamos, Perdón por llegar tarde. Estamos tratando de construir el concepto desde nuestros puntos de vista de creatividad. Sí, y estamos poniendo sobre la mesa esta parte y bueno, aquí Raquel nos comentaba. Sí, porque bueno, socialmente el pensamiento de un ser creativo es aquel, retomando un poquito, que está ligado al arte, que está ligado al diseño, a la arquitectura, o que hace cosas diferentes, ¿no? Y yo me preguntaría, bueno, a lo mejor sí, pero no precisamente son esas profesiones las que son altamente creativas. Yo creo que ahí es en donde el concepto de creatividad está muy manoseado o está estigmatizado a una actividad. Se patentó en algún punto, ¿no? Y entonces yo creo que la creatividad y los niveles de creatividad es cuando la persona, no por cúmulo de conocimientos, sino por profundidad de conocimientos sobre ese tema o sobre aquello que quiere transformar, puede o tiene la capacidad o desarrolla sus habilidades para poder entrar a ese tema o esa problemática, salirse, cambiarse, mirarla de diferente ángulo, volverse a salir. Y pues ahí es en donde la gente se vuelve creativa y creadora o transformadora. Yo en ese sentido encontré una cita que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Pues la imaginación abarca al mundo entero y a diferencia de que el conocimiento solo abarca ciertas partes de lo que conocemos o reconocemos que existe. Esto lo dijo Albert Einstein. Y yo creo que por un lado se le olvidó mencionar que sin conocimiento la imaginación no puede ejercerse. La imaginación depende de la experiencia. Sin experiencia no podemos generar ideas. Y sin esas ideas pues vamos a carecer de creatividad, evidentemente, ¿no? Hay áreas que la explotan muchísimo más y justamente acerca de lo que comentabas, hoy en la mañana yo le decía a Yuriko que mi sensación o mi presentimiento hacia la creatividad va más dirigido a la situación de las ciencias, ¿no? Yo por mucho creo que los científicos son mucho más creativos que las áreas que se mencionan o autonombran como creativas, ¿no? Generan una cantidad de eventos nuevos que ya llega un momento en que no se pueden contar, ¿no? Sí. A veces decimos, bueno, es que la creatividad es una cosa sublime que no se puede tocar. Bueno, tampoco podemos tocar a los átomos, no podemos tocar la mecánica cuántica, etcétera, ¿no? Y todas estas cuestiones existen y se están desarrollando con una velocidad impresionante, pero no las reconocemos como creativas, ¿no? Acerca de lo que comentabas hace un momento, también es igual, ¿no? Para mí el acto de proyectar, y por definición, es ver para adelante, es tratar de prever qué tengo que hacer para llegar del punto A al punto B o para resolver cierta necesidad, ¿no? Entonces,
A veces el problema es que no reconocemos el propio significado de las cosas que estamos tratando de ejercer, ¿no? Como parte de nuestro quehacer. Entonces es un problema enorme porque estamos trabajando, o sea, nuestra materia de trabajo la desconocemos de origen. Y si a eso le sumamos la falta de experiencia o la laxitud de esta experiencia porque simplemente no nos interesa, entonces ahí es donde empezamos a encontrar estos baches, donde al final la muletilla se convierte en la creatividad, ¿no? Claro. Y entonces viene el soy bien creativo. ¿Y por qué lo haces? Soy creativo. Que ahí es algo interesante, lo comentaba, ¿no? De vigilar no sobre todo la cantidad del conocimiento, sino la profundidad de esto. Porque ahí es lo que contrapone y lo que creo que debería de ser la verdadera sustancia de la creatividad, ¿no? O sea, y de estos procesos creativos en los que una persona puede decir, esta es una nueva respuesta a un problema que implica un proceso de creatividad, pero que está basada en esta profundidad de un campo, ¿no? No está basada en estos como accidentes fortuitos, ¿no? Que de repente pueden decirte, eres creativo, ¿no? Entonces ahí sí de repente creo que es un muy buen punto abordar en este sentido lo que implica el profundizar en un aspecto, porque aparte que está muy manoseado el término, ahora de repente somos multifacéticos, ¿no? Estamos como en esta cultura en la que todo el mundo hace de todo y no se entiende la multidisciplina, ¿no? De repente, ¿no? Fíjate que estamos viviendo un mundo muy antagónico, porque efectivamente todos somos de todo, todos podemos hacer de todo, todos tenemos una accesibilidad a la información, no al conocimiento, sino que se nos facilita informarnos sobre el tema, ya nos sentimos como que muy especialistas. Y por otro lado está la especialización, ¿no? El que no, vamos, tú eres de la A a la B, y tú de la C a la D, y tú de... Entonces estamos viviendo un mundo muy antagónico en los equipos de trabajo, en donde pues es muy interesante ver qué es lo que va a suceder a nivel creativo, ¿no? Y a nivel creador. Bueno, no sé, quiero recuperar dos ideas que estaban ahorita sobre la mesa. Primero, desde el punto de vista de cada uno, decíamos, bueno, crea Dios. Y muchos arquitectos nos vamos por ese camino. Sin embargo, bueno, viene aquí Raquel y dijo, no, o sea, también creamos espacios, creamos ambientes, creamos otras cuestiones. Y bueno, nosotros como arquitectos también a veces, si no me dejan seguir un poco más, hablamos mucho de construir. Construimos espacios, construimos ideas, construimos, porque viene ya desde un lenguaje, desde nuestra disciplina, ¿no? Y por lo que se ha puesto en la mesa también es como, bueno, entonces la creatividad es una respuesta. O sea, hay un estímulo y es una respuesta. Y ese puede ser un primer punto por el cual podamos ir transitando y sumarle otros. A mí me gustaría tratar esto desde... Bueno, para hablar de creatividad me he centrado en las dos actividades que yo desempeño, la gastronomía y un poco la comunicación, ¿no? Comunicación, cine. Yo aparte de ser chef soy guionista. Entonces tomé dos referentes de personas que significan mucho para estas dos profesiones. En la gastronomía, Ferran Adrià, un español que es considerado el mejor cocinero del mundo. Es una persona que es invitada a todos los congresos que se hacen sobre creatividad. No porque lo vean como lo que decía, ¿no? Como un dios que puede hacer cosas originales y tal, sino porque al contrario de este término, ha democratizado el término creatividad. Lo ha normalizado, lo ha democratizado. Y por el otro lado, en la parte del guión, hay otro personaje que se llama Robert McKee, que es lo mismo, es considerado el mejor guionista del mundo. Y a sus seminarios va gente de todo el mundo y copian su modelo y tienen miles de alumnos que imitan lo que hace, ¿no? Entonces, tomando a estas dos personalidades, los dos comparten lo mismo, ¿no? Que la creatividad es un pensamiento que luego se hace creativo en la forma que lo plasmamos en la realidad. ¿Y cómo consideramos a una persona que es creativa? O sea, ¿cómo un grupo de personas consideran que Ferran Adrià y Robert McKee son creativos? Por la reiteración de estos pensamientos que tienen y de cómo los plasman en la realidad, ¿no? No es gente que aportó una sola idea y se echó a dormir, o sea, es gente que ha ido aportando ideas y es la forma en la que las ha ido materializando
la que los ha hecho que los consideren creativos. Es un poco lo que hablábamos al inicio, lo del mole en una copa, ¿no? No es el mole lo que es original, es la forma en que lo presentan. Entonces, tomando ellos dos, lo que hablan es de lo que tenemos que hacer, ¿no? La creatividad es un pensamiento, pero la creatividad para ellos es sinónimo de trabajo. Uno no puede crear sin antes estar organizado y sin antes tener el dominio de la materia que ejerce. Exacto, el conocimiento, ¿no? Y en cierta forma crear pues es un poco ser anárquico, pero antes de ser anárquico hay que estar organizado. Entonces, por ejemplo, él tiene varias frases, por ejemplo, Ferran Adrià tiene algunas frases que a mí me parecen bastante llamativas. Él tenía un maestro que era otro chef, un chef francés, que le dijo que para él, le preguntó una vez que qué era creatividad para él, y le dijo, creatividad para mí es no copiar. Y entonces él lo que dice es, pues sí, pero creatividad para mí es trabajo, pero sobre todo es cuestionarse. A él, por ejemplo, él inventó las espumas en la cocina, introdujo esto de la ciencia en la cocina, y todos dicen, uff, es que a lo mejor es tocado por Dios y se le ocurre. No, es que se cuestiona. Claro, ni por la Si, misa. por ejemplo, yo puedo comer una lechuga iceberg, ¿por qué no puedo comer una hierba que nadie ha comido, ¿no? Y se empieza a preguntar, ¿por qué si en una ensalada puedo poner, no sé, fresas? Pues también puedo poner ciruelas, y también puedo poner esto, y también puedo poner otro, y va resolviendo cosas. Lo mismo el guionista dice, un escritor no es tocado por la mano de Dios y entonces hace Casablanca o hace las películas, o Ciudadano Kane, o la película que sea. No, un escritor se hace creativo solamente trabajando, escribiendo y sobreescribiendo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría saber su opinión sobre eso, ¿no? O sea, la creatividad como algo que cualquier persona puede ejercer, de ahí que ellos dicen de democratizar la creatividad, simplemente con trabajo, ¿no? El mismo guionista decía, la crisis del cine actual que veamos en el cine, películas que son adaptaciones de libros, de historietas, de cuentos, de todo esto, la crisis del cine no es que no haya dinero, o que no, simplemente es una palabra, y él la define como flojera, ¿no? Porque es más fácil inspirarte en algo que crearlo. Entonces yo iría por esa parte de la creatividad, de que cualquier persona puede ser creativa siempre y cuando trabaje sobre y tenga el conocimiento previo, ¿no? Porque si no tienes las bases, pues por más que trabajes, vas a derivar, ¿no? Sí, a mí me gustaría aclarar como algunos puntos en cuanto a la creatividad que a mí me competen. Siempre yo he trabajado no solo como escultor, he tenido otras actividades, sino como maestro. Y creo que el gran obstáculo para la creatividad es enseñarla, porque realmente no se enseña, no se aprende tampoco, en el sentido no en que seamos incapaces, sino que enseñamos un estándar. Decimos, tienes que ser creativo y las reglas para ser creativo son tales. Pero realmente el descubrimiento sí es fortuito en el sentido en que lo planteaba el mismo Andy Warhol. Todos queremos esos 15 minutos de fama. No es el individuo realmente el que es creativo, es la sociedad quien lo reconoce. Y puede ser cualquier individuo. La teoría de la relatividad se tardó varios años en ser aceptada, no porque no fuera creativa, no porque no propusiera algo nuevo, sino porque la sociedad se tardó en asimilarla, en reconocer esa creatividad y esa novedad. Entonces, el gran daño es creer que el individuo únicamente, solo, es el que es creativo, el que le brilló en algún momento, porque seguramente muchas teorías y muchas propuestas alguien las retomó de alguien más, ¿no? El mismo Cantinflas reconoce que él no creó al personaje, por ejemplo, sino que se lo copió a alguien. Pero ese alguien no tuvo la capacidad de socializarlo. Es la socialización de la idea, no es la idea misma. La idea la puede tener cualquiera. Yo creo, y hasta les pongo el ejemplo a mis alumnos, salgan a la calle y pregúntenle a un albañil qué piensa de los proyectos que están trabajando. Seguramente les va a dar ideas maravillosas, ¿eh? Seguramente. ¿Cuál es la diferencia? Él nunca las va a socializar, ustedes sí, ¿no? Y aparte de socializar, yo creo que tiene que ver como asociar también. La creatividad, si uno conoce profundamente sobre algo, puede saltar analogías
y puede traer otro conocimiento a que permee dentro de su conocimiento y lo haga más rico. Entonces yo creo que sería eso, ellos van a saber esas ideas que a lo mejor el albañil o para otra persona no tendrían ningún sentido y no son geniales, para la perspectiva de uno, desde donde está parado, sí las puede reinterpretar y llevar a su profesión. Pero son las escuelas, ¿no? Otro concepto importante que mencionó él, que debería ir ligado a la creatividad, es la honestidad, ¿no? Tú lo mencionabas, o sea, es lo que decía antes en la frase, ¿no? Creatividad es no copiar. Entonces sí, todo el mundo bebe de muchas fuentes, pero mientras tú tengas esa honestidad y propongas cosas, creo que va a salir, ¿no? También comentaba algo así, por ejemplo, para mi opinión tendríamos que, bajo el mismo concepto, ¿no? Si yo mencioné a estas dos personas, porque estoy de acuerdo en lo que dicen, lo de democratizar la creatividad y profesionalizarla, es un poco no asombrarnos ante las cosas, ¿no? Si todos los días nos despertamos con una alarma, es porque a alguien se le ocurrió eso. O sea, fue un pensamiento que lo plasmó de una forma creativa, original, y ya nadie más pudo, aunque lo hicieran digital o todo, el concepto ya estaba. Y así muchas cosas, ¿no? La ciencia y todo. O sea, son cosas que están ahí y que nosotros pensamos que la creatividad es una cosa mesiánica, cuando es una cosa más... Sí, es otra actividad social, ¿no? En el diseño dicen, por ejemplo, que la idea no es de quien la tiene primero, ni de quien la tiene mejor, sino de quien la patenta, ¿no? Entonces, quien la alcanza a registrar, ¿no? Porque puede resultar como en 100 años de soledad, donde hay un personaje que descubre que la Tierra es redonda. Claro, ya estaban en América, la Tierra era redonda, por supuesto, ya lo sabía todo el mundo, menos ellos. Pero él honestamente está descubriendo que la Tierra es redonda. Entonces la honestidad también puede ser una trampa, porque yo honestamente puedo descubrir algo. Pero socialmente ya puede estar descubierto. Nada más que no lo sé. Influye un punto, creo que, no sé, a lo mejor lo veo desde esta manera, en términos globales, ¿no? En términos globales no hay nada más que se pueda crear. Entonces, después de Platón todos somos copiones. Y yo creo que, por ejemplo, las frases que él comenta sí hacen referencia a una cultura del mundo completamente diferente al que se vive hoy. Porque en esos términos el individuo actualmente quedaría resumido a nada. No tendría la oportunidad de volver a ser creativo, generando su mundo o regenerando su esencia. Y creo que lo que sucede o lo que debe de suceder es que sí haya todavía este espacio para el individuo, para regenerar las cosas que ha vivido, con las que ha crecido, y plantear lo que es él, las cosas que influyen en él, a través de estos nuevos conceptos, y volver a enriquecer esos hechos que muchas veces ya están, ¿no? Yo les traía dos comentarios que me llamaron mucho la atención de Alejandro Rossi, que decía, se lo comenté a Yuriko hace un rato, que él argumentaba, dice citando, renuncio a la erudición y me arriesgo al plagio, ¿no? Y por otro lado decía que la obra sobrevive si alguien la lee. Y es bien definitorio porque es justamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por un lado, pues, sin erudición, en teoría no debería de venir, la creatividad, ¿no? Sin embargo, no somos nadie o no somos capaces de atestiguar que lo que estamos argumentando como creativo, como nuevo, no existe. Porque hay un mundo donde buscarlo, de entrada, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, de nuevo viene la cuestión de la socialización de esta idea, ¿no? Del acto creativo. O sea, finalmente alguien puede ocurrírsele en medio de la sabana africana la misma idea, pero nadie se la trae, ¿no? Es el tronco que se cae. El árbol que se cae en el bosque, ¿no? Exactamente. Necesitamos testigos. Por otro lado, me parece que el problema actual del individuo es que la comunicación y la globalización nos está llevando falsamente al concepto de individuo. Porque creemos que el individuo está solo. Nos hacen creer que el individuo debe estar solo y debe estar aislado. Cuando el verdadero problema es que el individuo ha perdido conciencia social, ¿no? A algunos todavía nos tocó la fortuna de esas viejas tendencias donde lo primero era la conciencia social, no la individual, ¿no? Pero nos han empezado a engañar diciendo, no, ahora lo que importa eres tú, la autosatisfacción, el hágalo usted mismo, la autosuperación. No existe la autosuperación si no es la superación social, si no es el conjunto. Entonces,
Conceptualmente hay una contradicción social, porque no es cierto que seamos individuos creativos si no tenemos conciencia social, o sea, si no estamos parados en un mundo. Hasta la información, ¿no? Sí. Si yo no tengo la información necesaria para descubrir mi creatividad y decir, sí, esto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque ya tengo la información para saber que no hay otra cosa en el mundo similar. Aparte, también hay un problema con la creatividad, el concepto de novedad. Realmente no existe la novedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántas Madonas se han pintado? Un infinito, ¿no? Hay temas, por supuesto, pero eso no quiere decir que se agoten. Ahí es donde aparece el individuo. Sí. Ya se hizo antes, pero no lo hice yo. Pero volvamos a esta cuestión. Perdón, un poco retomando lo que dicen. A mí me encanta una frase de Tulia Bassani, una diseñadora, que dice: los límites son los espacios físicos o mentales en donde las cosas o los pensamientos no acaban, sino comienzan. Entonces, yo creo que va un poco ligado a esta parte de erudición y de sentirte que ya lo sabes todo, ok, pero la creatividad no es, vuelvo a lo mismo, no es el cúmulo de conocimiento, sino qué haces con ese conocimiento, cómo te mueves a través de ese conocimiento, qué actitud tienes ante esto, que no vas a descubrir el hilo negro, que no es lo nuevo, que no es lo único, que no es... Sin embargo, va a ser visto de una manera en donde el colectivo no lo está viendo, desde el punto de vista donde los demás, con ese mismo nivel de conocimientos, o más bajo o más alto, no lo está percibiendo. Es una nueva manera de reinventar tu mundo, tu pensamiento, con todos los conocimientos. Es como una actitud. Por eso la creatividad tiene técnicas creativas, o sea, cae en algo que lo puedes aprender y lo puedes... Estas técnicas son súper cerradas. A mí me espanta cómo las asignaturas, por ejemplo, que se llaman creatividad o que la palabra creatividad aparece en ellas, de repente ni siquiera los asesores de esas asignaturas las saben llevar, porque piensan que les pueden dejar cualquier cosa que parezca nueva, que parezca diferente, pero a través de qué, y que ya están pasando la materia de creatividad, ¿no? Sin ni siquiera enseñarles las técnicas que van contratiempo. ¿Por qué van contratiempo? Porque no puedes romper tus límites mientras no conozcas a profundidad, mientras no tengas la habilidad en el tiempo de moverte para ver ese mismo tema de varias maneras. Y es que la creatividad no es lo exótico. No. Lo exótico es magro, es algo pedestre, ¿no? Sí. El problema es que, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra tarea, que es la arquitectura, viene con el paquete. La gente dice, eres arquitecto, entonces eres culto. Entonces, sí. Uno estudia arquitectura Claro. y asume que es culto. Asume, y pero por tanto no. creativo, y sabe diseñar y proyectar. Porque viene con el paquete, entonces se vuelve una cosa muy confusa, porque entonces ya tú estás proyectando para profanos, y al proyectar para profanos es proyectar para otra categoría de gente, ¿no? Y por eso nos encontramos con estas actitudes dentro de la arquitectura tan arrogantes, llenas de desconocimiento, pero arrogantes en el sentido de que sales en un plano completamente distinto del resto de la gente, ¿no? Que para mí es un error, bueno, más allá de lo grave, ¿no? Pero acabas de mencionar algo muy importante. Cuando se diseña, se crea, se genera para profanos, ¿la ciencia lo hace? La ciencia no genera para profanos, genera para especialistas. Ahí es donde la verdadera creatividad, el arte, se topa con la ciencia, no la técnica. La técnica es la ciencia aplicada, lo ya comprobado, lo que ya sabemos que funciona. La ciencia está descubriendo. Y si nosotros queremos tener acceso a la ciencia, necesitamos mucha preparación. Así, si queremos tener acceso a la verdadera propuesta, a la propuesta creativa, también se necesita preparación. El problema es que creemos que la creatividad es la que tiene éxito. También a veces confundimos el éxito con la creatividad. Si tengo éxito, entonces soy creativo. Si no tengo éxito, entonces no soy creativo. Y hay una contradicción hasta profesional, porque a veces resulta que el más creativo es el menos reconocido.
Claro. Yo tengo una experiencia estoy trabajando con un equipo de investigadores en Ciudad Universitaria de actividades estéticas. Tenemos ideas sobre museografía que estamos proponiendo y resulta que ahora nos estamos enfrentando con compañías que se dedican a la museografía, ¿no? Y nosotros estamos mucho más adelantados en ideas, pero no sabemos cómo socializarlo. Ellos tienen toda la infraestructura, los conectes, las compañías, los contactos políticos, y de repente nos ven y dicen, pero ¿cómo le hacen para generar esas cosas? Pero nosotros somos incapaces todavía de llevar una estrategia de socialización. Entonces la creatividad, y yo soy uno de los maestros que da creatividad, de repente no les califico, no puedo calificar la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad no es una técnica, es una actitud, No, la creatividad es heurística. tiene técnicas, pero tiene técnicas. Sí, Claro, pero no con para todos detonarla. resultan. O sea, yo quisiera que todos mis alumnos a los que les muestro técnicas llegaran a ser creativos. Es que es Pero un poco ¿por lo que qué habíamos no? dicho, es estar trabajando en ello. Ajá. Es una cosa reiterativa. Por O sea, eso es no una todos actitud. van a pensar que no todos los alumnos van a Esa llegar, actitud con ya es un conocimiento error, profundo. ¿no? Hablando un poco de estos conceptos que habría que asociar a la creatividad, a mí me gustaría también, viendo la situación actual del país, creo que cuando más cosas creativas se generan es cuando un país está en crisis. Es desde la crisis cuando más ideas surgen. Sí, desde la deficiencia. ¿No? Y un ejemplo es, ahora muy recurrente, pero creo que es el ejemplo más claro, por ejemplo, España. España terminó una dictadura antes de los 80, entraron en una crisis y hoy día pues es un país que es campeón del mundo en fútbol, tiene campeones en automovilismo, en ciclismo, en tenis, en básquetbol. Los mejores artistas están en España, algunos de los mejores arquitectos están en España. Y es por eso, ¿no? Porque en cuanto detectaron que no eran un país con grandes recursos, un país rico en ese momento, entonces había que ponerse a trabajar no tanto en cosas creativas, sino simplemente ponerse a trabajar y generar ideas. Entonces Latinoamérica está lleno de flojos y Sí, de tristemente gente que no sí. está en crisis. Yo quiero hacer, Sí, yo quiero hacer una no creo, pregunta en torno a lo que se ha puesto sobre la mesa del trabajo democrático, pero regreso a esto del valor social. O sea, ciertamente nos han formulado esta idea del consumismo mismo lleva a ello, ¿no? Las relaciones individuales con el individuo mismo, que es una contradicción, porque el individuo, o sea, tendríamos que hablar de las relaciones que empieza a construir, a forjar. Pero bueno, mi pregunta es, si las respuestas están ahí, vaya, ahí están, sobre el universo, y viene alguien y las toma y las muestra para que socialmente sean reconocidas y sea validado como creativo, tendremos niveles en la creatividad, porque todos respondemos, todos hacemos un buen trabajo, todos tenemos esta creatividad. Estaríamos hablando de dos niveles, de una capacidad de respuesta inmediata a una problemática, cualquiera que sea la respuesta, o cómo se reconoce esta respuesta para llegar a un segundo nivel y entonces que sea reconocida como creativa. Yo creo que hay un punto que creo que puede sustentar uno, que por lo que estoy escuchando de alguna forma entiendo que la creatividad como término, como estas nuevas respuestas que se generan, debe de estar profundamente ligada a la validación de la sociedad, ¿no? Eso es creo que lo primero que se puede dejar claro en ese sentido. Y lo segundo que me comentas en ese sentido, si hay niveles o se da con el argumento que decía Ricardo, en base a que no creo que haya, contrario a lo que él comentaba, que en México haya puros flojos o en América, ¿no? Sino más bien no hay esta sociedad que valide todavía la creatividad. Platicando, por ejemplo, con Jan Hendricks, él decía, tú vas a Holanda y le dices, oye, yo me dedico a pintar, y te dicen, sí, ¿y en qué trabajas? Y sin embargo, llego a México y me dicen, no, es que soy artista plástico. Ah, excelente, ¿cómo le va? Entonces es como muy contrastante este punto, ¿no? Porque curioso, yo con la gente que he tenido contacto me dicen, México valoran mucho la creatividad y el arte. Y yo de repente digo, bueno, ¿y en Europa no? Y me dice, sí, pero pues a lo mejor es que ahí hay de tanto, como dice, el tener tantas cosas, yo creo, tan buenas en ese sentido, que a lo mejor no lo valoran.
Y en México de repente creo que falta eso también por una parte. Así como se puede, no sé, halagar hasta cierto punto, también se desprestigia, ¿no? Creo que alguien que se pueda decir creativo en México va a tener 5 o 10 veces la situación más complicada para que esta sociedad de alguna forma valore ese trabajo creativo. Y sin embargo en Europa pues, sucede que en cualquier momento puede levantar la mano. Tengo un amigo, por ejemplo, que él trabajó en México, ¿no? Haciendo fotografía, y como me decía, él es que aquí me ve un güerito y todo el mundo me abría las puertas por eso. Me fui a Londres porque yo quería que me trataran de igual a igual. Aquí soy un güerito más entre el millón. ¿Y por qué? Porque yo decía, tengo un proyecto que vale la pena y quiero saber si en 5 o 10 años voy a estar midiéndome con gente que sí va a tener un rigor más fuerte para juzgar lo que estoy haciendo. En México no funciona de esa forma, ¿no? Entonces es como difícil de repente ese escenario, ¿no? Se contrapone. Nada más para no hacer más debate, yo diría que la diferencia entre Europa y Latinoamérica es que Europa sí lo socializa. Bueno, no, porque, exacto, porque realmente creatividad hay. Hay mucha, pero y si hablamos de nivel. Supervivencia es otro tipo de Antes de que se creatividad. vaya ¿no? la idea, a ver, Raquel. Sí, es que yo creo La que diferencia hay... es que se paga, ¿no? Allá, o sea, aquí no se paga, en esos países sí se paga la creatividad. Pero ¿Por qué? no es una cuestión económica, ¿no? Sí, Es lo, es una más bien es lo cuestión que dice él. Es que, a ver, perdón, yo Ajá. creo que esta cuestión de validación de la sociedad depende de qué sociedad te lo está validando. O sea, si es una sociedad de consumo, o sea, si estamos filtrando la validación a través de los ojos de una sociedad de consumo, bueno, pues entonces sí, todo el mundo podemos ser creativos, llegamos al INPI y el que vende más, o sea, las agencias que se venden internacionalmente como creativas, los grandes creadores, no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son las agencias internacionales, se venden como agencias creativas. Y realmente cuando te metes a esa agencia, son muy pocas personas, son algunas personas de esa agencia los que son los verdaderos creativos y creadores de la idea diferente de pensamiento y de posicionamiento de productos, marcas, espacios, obra, lo que quieran, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad, yo creo que sí tiene que ser validada por la sociedad para que sea reconocida, pero habrá que ver qué tipo de sociedad quieres que te la reconozca, porque está la sociedad del consumo, está la sociedad artística, está la sociedad intelectual, está la sociedad de los que estamos buscando el cambio, ¿no? Está la parte de la sociedad ecologista por el rescate de la humanidad y del planeta. Entonces, claro que todos somos creativos en ciertos niveles dependiendo de cómo nos enfrentamos a la problemática. Y regreso, un tamalero, por ejemplo, tiene más propuesta innovadora para diseñar su carrito para transportar sus tamales e irlos a vender, que si llegas con un grupo de diseñadores industriales que se dicen muy creativos, que su firma está registrada en el INPI, pero que no tienen ni idea de cómo puede llegar a facilitarse la funcionalidad para la venta de los tamales, para mantener el calor en los botes, para poderlo cargar, la parte ergonómica, la parte del pedaleo y facilitarle el que pueda transportarse por toda la plaza vendiendo los tamales. Entonces, ¿de qué tipo de creatividad estamos hablando? Y otra vez, yo sí regreso a la profundidad del tema que vas a desarrollar. Si es un tema artístico, si es un tema comercial. Entonces, ¿quién lo patenta primero? Es quien se lleva el crédito y el que se vuelve más creativo ante esa sociedad. Pero, ¿será que estamos confundiendo en ese sentido, como en este caso hablaría yo por México, ¿no? De esta creatividad contra la tecnología de la necesidad? ¿Desde dónde la creatividad? ¿Para quién? Y a lo mejor me acerco demasiado y de una manera muy abrupta, pero la creatividad como producto, o sea, desde como nuestra discurso. Sociedad, como discurso. No diría producto, es discurso. Tenemos que formar a través de una educación creativa alumnos que sean creativos, o a través de una educación ordinaria alumnos que sean creativos. ¿Dónde está el punto? Bueno, pero ahí, por ejemplo, podríamos decir que alguien con una educación estricta, rígida,
esquemática nunca va a ser creativo y eso es una mentira, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo contacto con bailarines y actores. En el espectáculo decimos que los bailarines piensan con los pies, porque no hablan de nada, no pueden hablar de nada, cultos no son. Los futbolistas No, también. los futbolistas. Podríamos agregar. Pero los futbolistas, yo quisiera ganar lo que ganan ellos, ¿no? Quisiera bailar como baila un bailarín. O sea, ¿cuál es el conocimiento al que nos referimos cuando hablamos de conocimiento? Acumulación de verbalización, porque creo que ahí hay un problema también con los conceptos creativos. Creemos que la verdad solamente es la que se puede verbalizar, ¿no? En términos semióticos, la verdad solo es la que puedo escribir, cuando también la verdad es lo que puedo mostrar, lo que hago. O sea, el bailarín se para y dice, esto es lo que hago. Si alguien me escribiera qué hace un bailarín, yo no lo voy a disfrutar igual que viéndolo en un escenario. Es más, no existe la transcripción. La respuesta es esa. Entonces, a veces confundimos la creatividad con la capacidad de hablar de ella. Entonces, aquí podemos decir, y en la academia podemos decir, somos bien creativos porque podemos hablar de ella. Pero la creatividad, como decías, está allá afuera. O sea, ¿qué más creativo? En todos los niveles y en todas las personas y en todas las profesiones. ¿Qué más creativo que un obrero sobreviviendo con el salario mínimo? Digo, O un empresario. ¿quién más? ¿Quién es más O creativo un que arquitecto eso? consiguiendo un cliente, que requiere más creatividad conseguir al cliente Que proyectar la obra, ¿no? Porque el arquitecto creativo no es aquel que proyecta mejor. Pero ¿de sino quién aquel que se hace de más Y qué clientes bueno a que través dices de- eso, fíjate, porque, por ejemplo, antes del Renacimiento, la obra no la firmaba el que la hacía. La hacía el mecenas. El mecenas la firmaba, porque era él el que la había encargado, era su obra. Entonces, porque él lo quería para su reconocimiento. No existían las obras antes. Los primeros que empiezan a firmar es Cellini, Da Vinci, Miguel Ángel. Empieza a aparecer el sujeto creativo. Pero realmente la materialización estaba a cargo del mecenas. Sí, la Entonces, socialización. regresamos al problema de la Ya, hay socialización. una cuestión, Al valor fíjate que social. yo me puse a buscar algo de orígenes, a ver cuándo aparecía por primera vez la creatividad. Y de repente me encuentro en el libro de Vitruvio, ¿no? De arquitectura, Del siglo 3 siglos antes de Cristo, Cristo. donde dice la descripción del arquitecto. El arquitecto tiene que ser una persona que sabe de astronomía, es versado en matemáticas, sabe de literatura, sabe tocar un instrumento y música, sabe bailar, sabe leer, sabe escribir, sabe de geometría, sabe, y sumas y dices, este cuate lo que pide es un erudito. Y eso es lo que estábamos poniendo como piedra angular para brincar a la creatividad. Entonces él postulaba a la persona llena de conocimiento para entonces empezar a generar esta creatividad. Volviendo a las anécdotas de Casper, alguna vez platicando con él, le decía yo, bueno, ¿cómo le hace uno para ser un arquitecto? Me dice, mira, hay que estudiar mucho de música clásica y aprender de historia de la arquitectura y de modernismo y de la guerra y de la historia contemporánea y de literatura. Y me quedé callado y le dije, arquitecto, pero usted creció con todo eso porque nació con el siglo. Yo voy atrasado, entonces tengo que vivir lo que vivo y aprender lo que usted vivió. Entonces, la realidad para el asunto de la creatividad partiendo de la erudición se vuelve cada día más compleja, porque cada vez hay una cantidad mayor de información. Pero la cuestión está en la conexión que el individuo hace con el conocimiento que tenga. O sea, el cómo lo conecta, que decía la arquitecta, cómo lo conecta y cómo lo proyecta de una manera diferente a como los demás la están mirando. O sea, es cómo inventa sus posibilidades y en la profundidad de las preguntas del cómo lo puedo hacer, por qué lo puedo hacer, es como te estás enfrentando a tu propio conocimiento y a la proyección de tu propio conocimiento para socializarlo, ¿no?
Aparentemente vamos a terminar Pero- todas las frases con sociedad. Con sociedad. Por lo menos llegamos a un punto Para darle valor a la sociedad, muy ¿no? tempranero. Pero hablando de la creatividad como producto, bueno, yo trabajo cerca de arquitectos y viendo lo que siempre de su búsqueda continua, creo que la creatividad como producto es a lo que puede tender mucho tanto el diseño como la arquitectura. Y pongo un ejemplo, la marca IKEA, que se dedica es más que una marca de muebles y de cosas para la casa, es una marca que se dedica a dar soluciones de espacio, soluciones siempre que lleven implícito la originalidad, la funcionalidad. Entonces creo que la creatividad como producto es a lo que puede tender la arquitectura y el diseño, como esa búsqueda de dar soluciones a la sociedad. Y el claro ejemplo es esto, ¿no? Es una marca que está en toda Europa, no hay nada más producto, nada más comercial que esa marca, porque en cuanto alguien tiene eso en su casa, el vecino lo quiere también y el otro también lo quiere, y cuando se entera que tiene un mueble que puede guardar 1000 cosas en 10 centímetros, pues le entra Pues todos esos nada conceptos mejor de novedad y para tal. anular la creatividad, ¿no? Claro. Que alguien tenga la creatividad Tiene- patentada. Exacto, tiene O sea, productos. la creatividad como producto tiene su parte, no sé, como Contradictoria. demonio, ¿no? Sí, sí es la marca IKEA, soluciona la vida de todos los que están aquí, pero según quién, ¿no? O sea, según sus soluciones. Pero sí creo que eso sería un reto de la arquitectura, de hacer algo por el estilo, pero sin caer en esto de yo soy el que soluciona la vida de esta parte del mundo, y aparte intento expandirme a todo el mundo, ¿no? Porque es mis muebles, mis soluciones, mi originalidad la que al final va a primar en... Es que yo creo que, por ejemplo, IKEA parte de una necesidad. En Europa, en De el falta de Oriente, espacio. en Sí, Japón, de falta de hay una espacio. falta de espacio tremenda. Los departamentos son así, unos huevitos, no sé, las cuestiones urbanas, ¿no? Todo esto. Entonces, la necesidad está ahí. Es cómo la vas a abordar. Y puede ser IKEA o puede ser el despacho de cualquiera de nosotros, pero es cómo vas a sacar a la luz los diferentes muebles multifuncionales a partir de estar integrando la necesidad con el conocimiento de la sociedad que lo va a recibir, con los costos de producción, ¿no? Porque es este trípode del diseño, ¿no? Debe de ser funcional, debe de ser estético y debe de poderse producir, armar, construir o lo que ustedes quieran. ¿no? Entre O sea, paréntesis bonito, creativo, barato. entre paréntesis debe de ser Bueno, bonito y creativo. barato. Que es, por cierto, yo un triángulo creo, vitruviano, ¿eh? No, nos exacto, estamos yendo a Vitruvio, claro. Pero la materialización, ¿cómo materializamos la creatividad? Aquí hay creatividad, aquí hay creatividad, aquí hay creatividad. ¿A dónde voltees? Donde sí hay creatividad. Pero el problema es que a veces, por ejemplo, pensamos que el submarino lo inventó Da Vinci, ¿no? Estaba lejos, por supuesto, de inventarlo. Tenía la idea. Pero el verdadero invento viene hasta el siglo XX. Sí. Pero ya no podemos hablar de un individuo que lo haya inventado. Fue una contribución. Fue un conjunto, Sí. ¿no? De Entonces, ciencia, de el diseñador arte. industrial, el artista, el arquitecto, ya no crea esta materialidad por sí mismo. Si no sabe cómo va a trabajar el albañil, no puede crear. Si no sabe cómo el ingeniero lo va a apoyar, tampoco puede crear. O sea, ya no es un individuo el creativo. Y no es que yo sea enemigo del individuo, quiero aclarar. Trabajo con individuos. Vamos a hablar del ¿no? sujeto. Sí. Sí, más bien de sujetos. En este sentido, el individuo es el pretexto social, el pretexto que hace mover. Es como arrojar una canica a un conjunto. Si ese sujeto no provoca el pretexto, las demás canicas no se mueven. Es una reacción en cadena. También el artista genera esta reacción en cadena. Entonces, si la canica no está bien dirigida, no va a mover nada. Susan Sontag decía que el verdadero arte tiene la capacidad de ponernos nerviosos. De provocar. De provocar. Si no provoca, no es arte. Pero entonces es efímero. Porque una vez que la creatividad llega a su punto culminante y se convierte en técnica, ya no lo es.
Es como lo que comentabas de este despacho de diseño. Ya llegó este despacho de diseño a solucionar todo. Entonces ya anuló cualquier otra idea. Claro, porque lo sublime es la copa, no el resto de las copas. Exacto. No el Ese es producir el copas problema. todo el tiempo. Entonces, Incluso para la propia empresa. para la misma empresa. Bueno, las pero le empresas conviene. cuando llegan a la copa, Ya solo la quieren hacer sacan a copas. producción y empiezan a trabajar en otra cosa, copa. ¿no? O Ahí lo sea, vemos ese es el Ahí lo vemos con Apple, acto- ¿no? Pero ya les funcionó la copa. Y Apple Sí. es el mejor ejemplo. Ya les funcionó la copa, no nos vamos a separar de la copa. Vamos a hacer cosas similares a la copa y cosas vámonos. que conecten con la copa. Pero Entonces, están van los presentes. platos, van los vasos. Pero, el no, mantel. pero la idea, el objeto, que fue creativo en un momento porque fue una respuesta que salió y que fue reconocida, retomando algunas cosas que ustedes que hemos estado diciendo, que fue reconocida y ya. Podríamos decir que hay, por esto de la socialización de nuevo, hay una respuesta que damos todos y es a mí me parece que es una creatividad habitual, es una creatividad, si quieren, desde el término vulgar. O sea, es una creatividad vulgar que todos podemos dar. En este recorrido que haces, bueno, de Leonardo, de la primera idea, de cómo se fue construyendo y desarrollando, procesando, y vino alguien y con otro nivel, que a mí me parece que sí hay niveles en la creatividad, dijo así, aquí están todas las piezas, yo presento esto, y a nadie se le ocurrió, ahí estaban las piezas. Y a nadie se le había un ocurrido, ¿no? conocimiento extra, ¿no? Por eso es de que Una uno conexión. no tiene todo el conocimiento, sino necesitamos de los demás para construirlo. Y El individuo es una víctima. Sí. El individuo Tratando de empujar un poquito solamente es un accidente. La creatividad es un accidente. Tratando de empujar la discusión, el problema de nuestras tareas es que parece que traen ya el derecho adquirido de la creatividad, ¿no? Cuando en realidad sí requiere de todas estas cosas alternativas, ¿no? Claro. Y no logramos reconocerlo, ¿eh? Yo muchas veces he comentado, incluso con Cindy, con Yuriko, de lo pertinente que es comparar la cocina con la arquitectura, ¿no? Porque yo comento, bueno, prácticamente todos los elementos arquitectónicos y los materiales arquitectónicos están inventados, ¿no? Es difícil ya entender materiales nuevos porque tardan siglos en aparecer. Seguimos usando tabiques, ¿no? ¿Y dónde queda la creatividad o la inteligencia o las virtudes del arquitecto? Bueno, la habilidad para combinar todos estos elementos y producir algo que nos haga sentir, ¿no? Yéndome a los conceptos aristotélicos, ¿no? Y la cocina es igual. El mejor chef, independientemente de los que producen nuevos elementos dentro de la cocina o del emplatado, son aquellos que hacen las mejores combinaciones, ¿no? Hablando un poco de esto, un poco, no defendiéndome, pero un poco hablando de que hace rato me preguntaba él, en Latinoamérica entonces hay gente floja, la mayoría. Sí, pero por ejemplo, en México hay uno de los inventos creativos más importantes de toda la historia, que tiene relación con lo que dice relación de arquitectura con gastronomía, que es el taco, ¿no? El taco como una solución de vida, el taco como usando la tortilla como cuchara, como recipiente y como comida, el taco como un claro ejemplo mundial de lo que es el mexicano, ¿no? El taco como el ícono, como iconografía, Es un símbolo. no solo ícono sino símbolo, es todo, ¿no? Ícono, índice, símbolo. Y sin embargo no fue que es un poco lo que decías antes, no es el que lo inventa, sino el que sabe cómo venderlo, ¿no? El invento no es mexicano como tal, el invento es árabe. Árabe, sí. Llega aquí a México y lo que hacemos es una cosa que es lo más sencillo de comer, lo más vistoso, puedes meterle lo que sea, y es con lo que se alimenta la mayoría de los mexicanos día a día, lo cual ahí se convierte en una solución de vida. Y ejemplifica muy bien qué es lo que busca el mexicano en la ciudad, ¿no? Un ritmo que es una celeridad constante, necesita comer algo sencillo, rápido y fácil de hacer, y que cualquiera lo puede hacer. Es un poco lo de la democratización de la creatividad. Un taco es capaz de hacerlo cualquiera sin estudiar 3 años de gastronomía. Y mezclar lo que le puedas echar también es cuestión de creatividad. Si no te pones a pensar qué le puedes echar, pues siempre terminarás comiendo tacos de pastor. Pero como solución es amplísima y yo no conozco nada parecido a ello, ¿no? Que
que tenga implícito originalidad, funcionalidad, estética, que decían, tiene también que ser una cosa estética. Y tú lo ves y como un taco no hay nada parecido, ni siquiera... Sus variables, ¿no? Claro. Porque encima tiene eso, hay tacos dorados, tiene un acorazados. capítulo completo de un libro donde lo dedica al gusto, al sentido del gusto, y habla de México. Y dice, fui con mi esposa a Oaxaca y conocí una cosa que se llama tortilla. Pero si es ovalada ya no es tortilla, ya es un guarache. Y si es chiquito y trae frijol se llama tlacoyo. Y si es redondo y pellizcado se llama gordito. Y empieza a hacer una lista y dice, y es una playa de formas de la tortilla, ¿no? Por algo la cocina mexicana y la italiana son consideradas como de las más creativas, ¿no? Porque de agua, harina, sal y a lo mejor huevo, pues la italiana hace pasta. Y es lo mismo pasta que lasaña, que canelones, que todas las variedades. Lo mismo aquí, ¿no? Tacos, sopes, tacoyos, guaraches, lo que se te ocurra. Estoy viendo algo que ahorita me brincó. Parece que estamos hablando de la creatividad como verdad. La creatividad como verdad, cuando realmente la creatividad es una opción. O sea, podríamos tomarla o no tomarla, ¿no? Decía Juan José Arreola, refiriéndose a Octavio Paz, decía, a mí Octavio Paz no me dice nada. Pero qué manera de no decir nada, ¿eh? O sea, es la manera. Porque realmente la creatividad no es la mejor solución, no es la única ni la más maravillosa, es la que optamos por tomar. Bueno, así cualquiera. Pero sí necesita ser original, ¿no? Y distinta a lo que se ha Bueno, ahí le planteado. sumamos como conceptos alrededor de cómo es reconocida la creatividad, y a este punto es interesante, de los conceptos que nos van acercando a la idea que tenemos de creatividad y los que nos van alejando, porque resulta que ser rutinario nos aleja de ser creativo y ser habitual nos aleja de ser creativo. Lo novedoso, entonces sí es creativo. Lo raro, entonces sí es creativo. Lo aceptado, entonces sí es creativo. Entonces pondríamos... Pero hasta lo raro se estandariza, ¿no? Exacto. O Y sea, entonces ser provocativo la todo el misma tiempo. creatividad se ¿Ya puede no es también creatividad? estandarizar. O sea, tú no puedes ser creativo con esta respuesta de sobresalto para la sociedad, cuando todos los días lo haces a tales momentos, o sea, estás entrando Es la entonces copa, en la ¿no? contradicción. Hasta ser creativo es estar en paz a Es veces. cierto. Así, ya, a ver, La calmémonos. creatividad yo creo que es inventar posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, José Antonio Marina, él dice que las posibilidades son la acción de la inteligencia sobre la realidad. Entonces, si podemos entonces actuar sobre la realidad, generando posibilidades a través de nuestros niveles de inteligencia o nuestras diversas inteligencias, podemos tener también niveles de soluciones un poco... Tú nos habías lanzado la pregunta. Entonces, ¿la creatividad son respuestas? Con niveles. Sí, pero es el cómo respondes a esa misma problemática, ese mismo tema en el que todos estamos alrededor y por supuesto que eso es lo que va a marcar la diferencia a través de nuestras experiencias, a través de nuestras inteligencias, a través de nuestras conexiones con lo que conocemos, con lo que hemos profundizado, con lo que visualizamos, con lo que queremos patentar, con lo que queremos llevar a la sociedad, con lo que queremos imponer. Y yo sí creo que son respuestas, es el cómo son las respuestas. Pero voy a tomar esta parte que decía un poco Ricardo de la estética. Si hago una analogía, la estética tiene categorías. Y Sí. para yo apropiarme de un objeto, intelectualicé para que realmente yo llegue a un nivel realmente con distintas apropiaciones, ¿no? Yo creo que hay dos diferencias en este sentido. La primera es que justo en el término de la creatividad y sus niveles, sí es importante ver lo que decíamos al principio, hacia qué sociedad diriges, de quién esperas que se valore esa creatividad, no en términos de reconocimiento, sino a lo mejor en vínculo con la necesidad, ¿no? Si Que le vinculamos a la funcione. gastronomía, pues es eso, ¿no? Si vamos a lo mejor a otra cultura donde no o puedan prescindir del taco, pues simple y sencillamente, aunque sea muy creativo, es una necesidad que no es una solución que no responde a una necesidad puntual, ¿no? Entonces creo que en ese término se dividen los posibles niveles que hay de una respuesta creativa. En segundo, lo que veía yo de repente también es que la creatividad se nutre
obligadamente de estas perspectivas que uno le da, y cuando uno pasa, yo siento de repente que la creatividad es como un hilo común para todos, y que hay algunos que se aceptan conectarse a, y hay otros que prescinden de ella también, ¿no? Que prescinden porque aceptan la creatividad como un producto que pueden consumir, pero que no necesita de ellos, ¿no? Ellos son observadores de la creatividad y posibles consumidores, pero ellos no van a estar produciéndola, ¿no? Y el otro, exacto, sí, exacto, porque bueno, porque si todos fuéramos creativos, ¿qué pasó? No estaríamos hablando de eso en la Exactamente. Nuestro tema sería como... Y aquellos Necesitamos hormigas. Exacto, y aquellos que deciden subirse al barco de decir, yo voy a proponer, yo creo que al final de cuentas lo que hacen es eso, es proponer esta perspectiva, decir, yo estoy viendo esto desde aquí, y desde la fotografía yo me encuentro con ese punto, ¿no? Uno, que para realizar, por ejemplo, un proyecto documental, primero buscas un tema y que te das cuenta cuando lo seleccionas, el por qué muchos no lo han seleccionado. Entonces hay desde quien no ni siquiera lo conoce, ¿no? Hay quien no lo ha observado, o sea, conociendo, por ejemplo, un contexto, no lo ha observado, y hay quien estando ahí no vio lo que tú viste, que te dio un golpe en la cabeza y que dijiste, esto vale la pena materializarlo, socializarlo. Entonces el punto es ese, y hay otro aspecto que es cuando ya alguien más lo hizo. Entonces, ¿cómo haces tú? Porque no es algo que te puedas exigir, es algo que nace. En el momento de decir, yo veo este pan así, todos lo estamos viendo, y si ahorita tuviéramos a lo mejor una cámara o algo y cada quien tuviera su rebanada de pan para fotografiarlo, seguramente alguien lo fotografiaría de forma diferente. Y yo me acuerdo de un ejercicio que nos hacía un maestro en perspectivas en el primer semestre en la escuela, donde nos ponía casi nuestro cuadrito, ¿no? Y nos decía, a ver, van a escoger un punto y eso que están viendo, dibújenlo. Entonces todo el mundo pues dibujó más o menos lo que veía, y de repente llegó un cuate dibujando con sus manos, ¿no? El dibujo era en sus manos. Y decía, es que yo lo que veo son mis manos, yo no estaba viendo a través de ellas, yo estaba viendo esto, ¿no? Entonces eso es justamente, creo que es parte del proceso creativo, ¿no? ¿Qué le impregnamos de nosotros mismos? Sin afán de acuñar, pero me gustaría hablar ahora de esta suerte de la creatividad circular, ¿no? Como ahora que decías de fotografía, hace un par de años me platicaban de un proyecto de Paolo Gasparini, donde se fue a viajar con un paquete de cámaras desechables, ¿no? Y hizo un producto impresionante a partir de cámaras de cartón, ¿no? Igual que el libro de las vocales malditas de Óscar de la Borbolla, donde escribe solo con la A, solo con la E, solo con la I, y produce un cuento, y esas son cuestiones creativas circulares, ¿no? Les quisiera llamar así en el sentido de que esta copa no se repite, y se queda ahí para el resto de la historia, ¿eh? Y en dado caso, podríamos hablar de esta creatividad que es producto de la aprehensión de la cultura en general o de la cultura de una sociedad, ¿no? Porque ahí sí podríamos empezar a categorizar la creatividad, ¿no? Desde esta creatividad circular pasando hasta la creatividad global, ¿no? Ahí podemos hablar incluso de Internet mismo como idea es una cuestión creativa global, no podemos hablar de una cuestión local. No estamos hablando del empleo, de todos los empleos que le podemos dar a una aceituna, no podemos hablar de eso. Estamos hablando de una cuestión que nació para ser universal. Perdón, soy anfitriona, ¿por qué no tomamos 2 minutos? Descansamos. Cambian de cassette. Y empezamos ¿De qué descansamos? Del cerebro. Y bueno, empezamos a tomar. A mí me gustaría solamente si quieren, decir una última idea. No se nos está olvidando el poder. El poder decir la política alrededor de la creatividad. No podemos olvidarnos del poder, ¿no? Porque el poder toca lo que decías, por ejemplo. No es que Europa sea más creativa, no es que Estados Unidos sea más creativo, o que Latinoamérica no lo sea. Hay un problema de poder ahí. Porque hay una socialización impuesta. Exacto, ¿no? Antes de eso, si me permite, nada más para cerrar lo que preguntaba de los niveles de la creatividad. Sí. Hay un ejemplo que es muy... Es que esa era la pregunta, mía. ¿Ah, sí? ¿Para qué cerrar si era eso? Los niveles de la creatividad, obviamente de una forma muy ligera, pero para mí con un ejemplo me resulta que se ponen 3 niveles,
que creo que son los que podría ver. No sé, bueno, todos conocerán la serie de grabados de Goya de los desastres de la guerra. Estos grabados, los originales, los compran unos artistas británicos que pertenecen a la corriente de jóvenes artistas británicos de la Tate Gallery, los hermanos Chapman. Y cuando la compran les preguntan que qué van a hacer con ellos. Y les dicen que con esos grabados van a hacer algo creativo. Les dijeron que era imposible, que ya esa era una creación y que qué más podían hacer con eso. Entonces lo que ellos hacen es encerrarse en su estudio y reproducir esos grabados. Los hacen exactamente iguales. Pero sobre los originales, ellos empiezan a pintar su propuesta creativa. Entonces sobre las cabezas de los personajes de los grabados dibujan cabezas de perros, de soldados nazis, de payasos. En el cielo dibujan unos extraterrestres. Y eso lo exponen en la Tate Gallery. Y todos los críticos que los habían tachado de presuntuosos o tal, dicen, efectivamente ahí hay un acto creativo, con algo que se parecía que ya no se podía hacer nada, está esto. Entonces creo que los niveles ahí se ejemplifican muy bien. Goya hace esos grabados como una necesidad de manifestar lo que pasaba en ese entonces en su país. Ese sería como el primer nivel. El segundo nivel es, lo termina y es considerado como algo artístico, que lo artístico sería el siguiente nivel. Y el tercer nivel sería lo que hacen estos dos hermanos, ¿no? Que sería lo subversivo, lo rompedor. O sea, sí, sobre algo creativo yo puedo hacer algo más y seguir proponiendo, porque no todo está inventado, ¿no? Yo no hablaría necesariamente de lo subversivo, porque cuando hablamos de contracultura, ¿qué pasa cuando se vuelve a contravenir esa contracultura? Es la contracultura y luego es la contra. Es como el arte alternativo. Sí. Una vez que el arte alternativo se vuelve ley, deja de ser alternativo. Además, el problema con el arte y con la creatividad es que se agota en el momento en que se acepta. O sea, la Mona Lisa ya no es arte. Nos guste o no, ya no es arte, ya es un símbolo, ya está completamente asimilado. Si alguien volviera a pintar la Mona Lisa, le diríamos, ¿qué te pasa? Ya está pintada, ¿no? No copies. Pasa con el movimiento moderno, ¿no? O sea, se declara terminado. Y sigue saliendo lo moderno. Sí, pero entonces el movimiento moderno cambia de connotación y lo moderno ya no es moderno. Pero lo necesitamos como referente. Pasamos a la modernidad, según Marshall Vernon, ¿no? Para brincar ese bache, porque yo creo que es la única persona que logró decir, bueno, pasemos de lo moderno a la modernidad para tratar de darle la vuelta al árbol, ¿no? Porque ese ya está muy enraizado y no va a haber forma de hacerlo, ¿no? Y declarando esta modernidad, logra pasar de siglo, ¿no? Pero finalmente pues tenemos esta situación, incluso con las terminologías. Y precisamente en estos términos de lo social, lo moderno pasa a lo posmoderno como decepción de lo moderno, y entonces esa decepción de los signos de la modernidad nos llevan a una posmodernidad que ahora nos llevan a una supuesta sobremodernidad, ¿no? Entonces también somos creativos en inventar términos. Se nos van a acabar las categorías. Se nos van a acabar las categorías, pero ya inventaremos otras. Yo creo que ya seremos creativos con eso. Hoy día no hay nada más moderno, según en muchas disciplinas, que volver a las raíces, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la cocina es más moderno presentar una sopa de tortilla que una espuma de algo. Pero ya lo hizo Picasso con el africanismo, ¿no? O sea, él dijo... Tal vez regresemos a un protomodernismo. Pero es cíclico. Y otra vez comenzamos a dar... Es incluso, podríamos decir, hasta dialéctico, ¿no? Sí, vamos a partir... Dando espirales sobre Exacto. O sea, realmente lo original. Si vamos a hablar de creatividad como lo original, yo dudo siempre de la originalidad. Más bien, hablaría de lo pertinente. ¿Qué es pertinente? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Y para quién? Del contexto. Y de la individualidad. del porque el contexto. individuo describe su línea. Ya nos habíamos alejado de ese no concepto. es una cuestión de Lo que pasa es que el líneas, individuo de pertenece a una sociedad, pero también la transforma. Entonces es por eso ir y venir a la parte social, colectiva, y regresar hacia ti para poder crear, para poder transformar, para poder... Y regresar a los orígenes, y regresar a vertir todo esto hacia la sociedad. Pero yo sí quitaría lo de pertinencia, yo no lo relacionaría con creatividad. Yo creo que sí. Porque un uniforme es pertinente en un hospital y no hay nada menos creativo y menos libre que un uniforme.
No, esa es una regla. Sí. Por eso, pero pertinente Pero se aceptó. Pero fue creativo. Fue creativo en un su momento. momento. y dejó de Cuando ser cuando... Es como la diferencia Pero entre ciencia no. y técnica. La ciencia propone. Una vez que se acepta, se convierte en técnica. Ya. Entonces, el uniforme es una técnica, no es una ciencia. No, pero Que ahí yo además es creo una que sí, marca, sí, es una sí manera de viene- marcar. Exacto, viene un Entonces es término otro que es muy contexto. necesario de ser oportuno, porque bueno, uno de los premios Nobel de Biología hablaba sobre la evolución y comentaba que estos procesos evolutivos de cambio, de transformación y de enriquecimiento van muy ligados al concepto de la necesidad y la oportunidad. En términos creativos, si lo escalamos y lo llevamos a ese punto, ahorita uno de los cartones de estos gráficos que se publicó en Estados Unidos y en México sobre el escudo nacional, ¿no? Y que se ve a un águila baleada, no hubiera tenido el impacto de reconocimiento, de validez artística, gráfica, como quieran, si no hubiera sido este su momento y si no hubiera la necesidad de presentar este tipo de reflexiones que por lo malo, por lo bueno, vienen de fuera. Sí. Entonces creo que en el término de la creatividad sí está muy ligado a estos dos conceptos, la oportunidad y contexto. la necesidad de ver estas cosas. Hasta la evolución se basa en eso, no se basa en el ser más capaz, Exacto. se trata del más oportunista. Exacto. Ahora hay un punto que quería poner en Qué feo se oye eso, ¿verdad? Tiene las Pero sí. habilidades suficientes para Es un sobrevivir. Es un oportunista. El que O sea, más se adapta a su Es la medio Sí. adaptación, es la Las adaptación. pero la opciones. adaptación es ser oportunista, aprovechar la oportunidad, y hay un caso que sin quiero- criterios morales, ni Claro, éticos, claro. ni No, la valores. oportunidad. Hay un caso que quiero poner y que hablamos hace rato de la cuestión del poder, ¿no? Este término de necesidad y oportunidad lo encontramos en el otro lado, en un proyecto que se hizo en Los Ángeles, o en California, de las Torres de Watts, que es un escultor italiano, Simón Rodia, que diseña una especie de torres generadas a través de la basura y que en su momento este cuate era casi linchado, porque aparte era un inmigrante italiano en un barrio donde había gente negra, entonces era de por sí ya el extraño de la cuadra, ¿no? Después empieza a generar esta especie de torres que son como materiales helicoidales y cuestiones de basura, y está en pleno la cuestión de la Guerra Fría. Entonces lo lincha no solamente la sociedad porque no pertenece a, sino que lo lincha el poder diciendo que estas eran como antenas soviéticas, y bueno, se inventan una cuestión ahí que este cuate terminó mal, ¿no? No terminó suicidándose, ahí están las torres, pero ahora, en los últimos 10 años, se le da un valor, entonces ya hay la necesidad de la oportunidad de que el Ese mismo codiseño, barrio ¿no? ya reconoció Ese que fue un ícono, que es el ícono que les da la identidad a toda esta gente que en algún momento lo rechazó, y que vamos, poniéndolo en ese esquema que yo mencionaba, pues la obra de este cuate, que fue muy creativa, tampoco se vinculó ni a la necesidad, porque no había el vínculo de generar esta necesidad, porque en ese tiempo los negros eran oprimidos, no como ahora lo son, que son una voz fuerte y pujante en Estados Unidos, ni había la oportunidad, o sea, no era oportuno, más que por la oportunidad de encontrar el espacio, no fue oportuna su propuesta, ¿no? Por el término político y de poder que había en ese momento. Eso no niega en ningún sentido la creatividad. Lo ocurrió a París, ¿no? Con la Exacto, Torre con la Eiffel. Torre ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a los muralistas en México? O sea, los tres grandes realmente eran cuatro. Sin Vasconcelos esto no hubiera pasado, ¿no? O sea, Vasconcelos es el que dice, necesitamos un arte de Estado, un arte que enaltezca los principios de la revolución y vámonos con ellos. También se acaba por problemas de poder. Claro. También de repente dice la CIA, no, estos comunistas, vámonos, ¿qué pasó? Y entonces empieza a becar a todos los de la ruptura. Y los de la ruptura dicen, somos también bien creativos, pero tenemos apoyo del poder. Así Y es. ¿no? se muestran. Y se muestran, y entonces Tienen que exhibir. es eso. un juego de poder. ¿Qué pasa con Gabriel Orozco pelando una ballena para meterla en una biblioteca? Dices, espérame, es una muestra de poder. ¿Hasta dónde Gabriel Orozco? Y no porque no me guste, me encanta lo que hace. Pero hasta dónde Gabriel Orozco también es parte de esta autentificación del poder. Así es. ¿No? Entonces, nos guste o no, también está este aval de quien ostenta el poder. Si no pensamos en el poder también como una condicionante de la creatividad, nos estamos quedando a medias.
Y No, no es como ahí si es... se hubiera muerto el mecenazgo, ¿no? Nunca. Pero es nunca una, pero es Bueno, una y ahí pasa creatividad algo, para alguien. O sea, la creatividad desde la utilidad para la utilidad, la creatividad desde la estética para la estética, yo creo que ahí marcan diferencias, ¿no? Y cuando hablas de poder es la creatividad para alguien. Yo tengo que ser creativo porque me están pagando, ¿no? El arquitecto tiene que ser creativo porque tiene que diseñar, crear, construir, proyectar un objeto arquitectónico que sea validado por la sociedad y reconocido, y le están pagando. O sea que Yo en tengo algunos una años nos anécdota. podemos encontrar con el arco bicentenario, que no es arco, y que digamos qué creativo era ese monumento. Exacto. No lo validamos. Yo tengo una anécdota En muy este momento no vale. que ejemplifica este problema. Hay que darle tiempo al tiempo. El ángel ya me 200 parece... años. Lo podrán Sí, a lo mejor. El ángel ya me comienza a parecer bonito. Entonces, Exacto, cuando se asimile. Pero yo tengo un problema en la Academia de San Carlos. Cuando recibimos a las nuevas generaciones, la UNAM ya tiene una política con el arte, incluso porque creo que no la tenía, en que es una universidad pública, está pagada por el Estado. Y de repente la gente que entra a estudiar arte cree que entra por la pura autosatisfacción. Y entonces les empezamos a decir, a ver, tu autosatisfacción, a mí me importa un comino. Tú tienes que producir algo y conceptualizar algo, te guste o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado, nosotros, escuela, Estado, no vamos a invertir en ti para que tú te sientas satisfecho. Le tienes que retribuir algo a la sociedad, ¿no? Así de fácil. O sea, nunca lo fue realmente. La creatividad no es un problema individual, es para el otro siempre. En cualquier condición, y sí es cierto, la escuela de San Carlos se distinguía por el compromiso social, pero también por conveniencias políticas empezaron a decirle, no, tú no te preocupes, la sociedad corre por su cuenta. No te atiendas de eso. Socialismo, hombre, ¿para qué? No. Tú concéntrate en ti, tú eres creativo, todos te vamos a pagar a ti. No es cierto. La escuela, me parece que San Carlos es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque han hecho de los estudiantes unos egoístas. Y esa ha sido una conveniencia política. Pero te lo voy a poner desde el lado del arquitecto. Entonces el arquitecto es un egoísta, porque hace sus creaciones para la contemplación, desde sus herramientas, sus destrezas, es un objeto para vender. Pero si nadie puede vivir ahí, no importa. Pero si nadie puede vivir ahí, ¿a quién le importa? Pero se reconoce. Habla Ahí de está, vivienda Guggenheim. mínima, ¿no? Sí, Es útil. sí, pero ¿cuándo se va a convertir en ícono? O sea, el problema es cuándo se va a asimilar, porque sí es cierto, la arquitectura tiene la gran ventaja de que se habita, aunque esté feo ya lo tengo que habitar, o sea, No, y lo peor es que mínimo me tapa. Mínimo es un cumple techo. una función. Sí. La creatividad para cumplir la función. Exacto, El problema- pero hay que el cuidarse de la problema, si función, quieres, es ¿eh? El problema real y grave del arquitecto es que en muchos de los casos busca que lo trascienda. No como un objeto de contemplación, o sea, busca que permanezca después de que ya no está. Claro, y el problema de repente creo que en términos de arquitectura, la creatividad hasta la que es nula y en la estética también la que no existe, se vuelve memorable. La arquitectura en ese sentido se vuelve como objeto solapador de lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque uno hasta las cosas más horribles se las encuentra uno. Pero hasta con el poder puede ser creativo. Claro, viene muy de la mano del poder. Está el Porque- Monumento a la Revolución. Ah, bueno. O sea, qué armatoste tan horrible, Y ¿eh? El yéndonos Monumento a la por Revolución. lateral, bueno, no es monumento, era un edificio Era que no se el completó, vestíbulo. pero volviendo a la temática, o sea, ahí volvemos a la cuestión de darle la vuelta al árbol, porque hay libros donde declaran que gracias, que hay arquitectos famosos en el siglo XX, en muchos de sus casos gracias a Ezra Stoller, que era su fotógrafo. Y Bueno, gracias Luis al Barragán le fotógrafo pasó. sobrevivió la arquitectura. Claro. Entonces, no era la creatividad del primero, sino la creatividad del segundo. Es como el caso de Van Gogh. Sí. ¿Por qué Van Gogh es Van Gogh? Cuando Van Gogh muere, todo mundo hubiera agarrado sus cuadros y vámonos a la basura. Se echa- Pero aparece la cuñada que dice, no, a ver, venga, mejor los guardamos, ¿no? Y ella es la que hace la verdadera estrategia de socialización. Porque a Van Gogh le importaba un comino, el hermano también ya había muerto. Entonces la cuñada dice, no, esto nos puede servir. Y lo empieza a cotizar.
al grado que años después, con vender un cuadro, ella puede vivir toda su vida. Entonces, ahí está otra vez la socialización y el encumbramiento en el poder. Su proceso, ¿no? Su proceso que tiene que atravesar para llegar a la autentificación. Si la creatividad no se autentifica, entonces no existe. Y eso es como la idea. En el náufrago que sobrevive gracias a su creatividad. ¿Quién autentifica eso? Y está siendo creativo. Si no sobrevive, nadie lo va a autentificar. Pero si sobrevive... O sea, su simple existencia lo autentifica. No, pero entonces no es necesario socializar para poder ser creativo. Claro. Sí, reconocer que sobrevivió. A ver, son dos cosas diferentes. Primero las damas. Son dos cosas diferentes. O sea, realmente, claro que en el caso del náufrago, claro que si no regresa, independientemente de que la sociedad nunca supo que andaba perdido, claro que es creativo tratando de sobrevivir los días que esté en la isla, pero por supuesto, o sea, la necesidad agudiza los sentidos. Pero cuando se convierte en un ícono eso, o en un Es que no necesita. No, Gabriel García Márquez escribe sobre esto. Pero es Gabriel García Márquez. Exacto, ahí ya lo Es Gabriel García Márquez el que lo autentifica. Claro. No el náufrago. No, claro. ¿Cómo se llama el náufrago? A ver. Pero el punto es ese, que hablamos justo de esto, de quién autentifica. Exacto, de poder otra vez. Exacto. Pero no es necesario para... Hablamos de creatividad en el ser humano. Ese es el tema. No, la sociedad, ¿no? Bueno, en el ser humano, y el ser humano pertenece a una sociedad y sociabiliza y todo, pero el ser humano en su capacidad de respuesta y conexión es creativo, si no se moriría. Ahora, que por supuesto alguien le llegue y le pegue una estrellita en la frente y se lo reconozca, ese es otro nivel. O sea, hablábamos de los niveles en la creatividad. Entonces, no podemos tampoco perdernos en que si no viene alguien y me dice, Raquel, es que tú eres bien creativa, yo no me sea creativa o yo no me sienta creativa. Entonces no hay niveles en la creatividad. No, en ese lo que sentido, estoy diciendo es que... No hay niveles, perdón que te interrumpa. Sí. No hay niveles en qué sentido. Que entonces todos somos creativos, ¿sí? No existe ser que no lo sea. ¿Pero en qué nivel? El verdadero nivel está en el nivel de reconocimiento. No es perdón, pero todos somos potencialmente creativos. Nunca digas No. creativos, porque eso es Sí, eso acuérdate es que en el nivel en el que tú generas posibilidades, yo creo que se encuentra el nivel de la valoración de un producto, ahora sí valga la redundancia, producto de la inteligencia humana sobre la realidad. Todo el mundo Todo el mundo puede ser creativo y no necesita reconocimiento. Hasta un asesino puede ser creativo y no tiene reconocimiento, al contrario, tiene reproche de la sociedad. Porque hay muchos el reproche también es un reconocimiento. Pero no va implícito en el concepto de creatividad, no va implícito ni el poder, ni el que alguien venga y te lo avale, te lo autorice, como que te dé un certificado. Tú eres creativo, aquí tienes. No. O sea, el náufrago puede ser creativo y no necesita de una sociedad para hacerlo, ni que nadie vea que fue creativo. Él sabe por las horas que sobrevivió. Regresamos al principio de Kant, el árbol del que nadie es testigo que cayó, no existe. Pero la creatividad necesita un testigo. Dejó una marca, ¿no? Sí, O sea... Pero hasta que des la marca. No, pero la marca Okay, pero está sentado en ella. Exacto. Te ilumina esa marca. Por eso, Eso se llama evolución. Pero no quiere decir que porque tú no lo veas, o sea, no quiere decir que porque una persona no conozca lo que tú conoces, la otra persona no sea creativa y tú sí seas creativo. O sea, pero regresamos al problema del testigo. No reconozco lo que no conozco, se me hace un argumento peligroso. Pero regresamos al problema del testigo. O sea, regresamos, por ejemplo, al problema de quién es creativo en Latinoamérica y quién es creativo en Estados Unidos y en Europa. Por eso, el testigo... La única diferencia es el testigo. Pero lo socializa, el testigo lo socializa, pero no necesariamente lo está bueno, avalando. vamos a enmarcarlo. Soy un provocador, no me hagan mucho caso. Te queremos llevar al buen camino. ¿Cuántos son suficientes para considerarlo socialista? Uno. No el que lo hace. No el que lo hace. El que es testigo. La paloma que lo vio. Todos son testigos. Nada más que la paloma no lo puede. Sí, ¿qué pasa? Porque a su vez, ¿no? Pero ya está socializado. Sí, yo veo lo que comenta Ricardo como este punto de lo que decíamos de las torres de Watts, ¿no?
no necesariamente este cuate que pudo haber sido creativo necesitaba, o sea, de hecho murió sin saber que nadie le reconoció nada. Lo mismo que Van Gogh. Exacto. Pero Van Gogh es el único, ¿eh? Los demás vivieron muy bien. Yo quisiera haber sido tan pobre como Miguel Ángel. Socializaron. No, tenía mecenas y era... Pero murió. Fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Claro, claro. Lo mismo Da Vinci. Trágicas hay millones, igual que las de éxito, ¿no? Pero ahí iríamos a otro ejemplo. ¿Cuántos artistas o cuántos creativos no conocemos en la historia? Desaparecieron, se diluyeron para dar paso solamente a los que alcanzaron reconocimiento. Bueno, en arquitectura pasa, o sea, pero, en todos los campos. A ver, Pero tú la hablabas de pregunta, oportunismo. entonces, a ver, Sí, hablaba de oportunismo. yo no estaría de acuerdo. La pregunta es, lo que estamos haciendo con los muchachos en los salones de clase sería enseñarles a que tienen que ser oportunistas, a que la creatividad es solamente si el otro viene y te valora, socialización, te lo ¿no? socializa. No, o sea, yo creo que ahí es un rompimiento total, porque entonces la creatividad sería moda, y ahí sí yo no estoy de acuerdo. La moda es la moda, y la creatividad y los procesos creativos son dos cosas Lo que hay que diferentes. enseñar más bien es lo que él decía, todo el mundo es potencialmente creativo. Exacto. Hay que empezar a trabajar, es decir, profesionalizar la creatividad haciendo, por ejemplo, laboratorios de cocina, laboratorios de arquitectura, esto, lo otro, para que todo... Pero esa que es la potencial, materialización. pero todo el mundo es potencial. Si Pasa trabaja, mucho. puede llegar a ser creativo. Sí. No necesita tener una carrera o no necesita ser culto para poder ser creativo. Lo que pasa es que Pero no estábamos hablando de A niveles. lo mejor ser creativo puede ser una profesión. Yo no soy ni arquitecto, ni músico, ni cocinero, pero quiero ser creativo de profesión y me dedico a trabajar en ello. Es que creatividad se debe entender bajo el esquema de que tiene que haber un objetivo hacia donde llegar. Una meta. Ese es- Solucionarle un problema a alguien, no a uno necesariamente, mismo. No necesariamente, No necesariamente. porque creo que un A ver, objetivo Cindy común quería puede ser simple y comentar. sencillamente modelar una realidad, y esa realidad puede servir no necesariamente para alguien que me la pida. ¿Un político puede ser creativo? Preguntaría No yo. lo sé. Yo no lo sé. Claro. Sí, sí puede. Claro. Yo lo que digo A ver, es que pero hay bueno. que desarrollar la idea, o sea, porque buenas ideas a lo mejor ahorita si preguntamos, pues digo, echamos a volar la mente y todos la pueden tener, pero ¿quién es el que verdaderamente decide y desarrolla y poco a Y poco va termina ese madurando a través de diferentes niveles hasta que profundiza y dice esto Es el y lo objetivo, reconocen es los que llegar a- saben, porque yo creo que los que saben pueden reconocer. Estoy trabajando justamente en una pieza en donde estamos invitando a colaborar a diferentes ya no sé ni cómo Creativos. decirles. Creativos, dejémoslo en creativos. Y entonces son chavos de la subcultura, por ejemplo, de repente es un chavo que hace rap, otro chavo que hace graffiti. Entonces preguntándoles un poco como, pues de qué te nutres, ¿no? Como, a ver, platícame como tu experiencia. Y me decía uno, es que yo me la paso haciendo versos cuando voy en la ciudad y no sé qué. Entonces yo me ponía como en sus zapatos y decía, yo nunca he hecho eso. O sea, yo pienso como en cómo solucionarle la vida o mejorarle la vida al que está viviendo en esas condiciones, en cómo mejorar una infraestructura, o sea, yo pienso en otras cosas. Y él está generando a través de lo que a él le gusta, su interés y su conocimiento, está fabricando esto, ¿no? Está tejiendo, no sé, y de eso se nutre y voltea, y así, ¿no? Y el fotógrafo, por ejemplo, también un fotógrafo, íbamos en un taxi, yo le iba preguntando al chavo de rap, y el fotógrafo iba así con su cámara, que tenía el señor 2 peluches ahí, y con toda la visual tomando fotos. Entonces digo, como cada cabeza es un mundo, y entonces cuando tú tienes un verdadero interés y un verdadero compromiso, eliges verdaderamente pues llegar hasta lo más profundo, ¿no? Y entonces te vuelves creativo y puedes Seleccionas lo que profesionalizar y observas. puedes Claro. Porque las Estás posibilidades se trabajando pueden sobre ir dando, porque te puedes ir cuestionando. Pero mencionabas a Marina, por ejemplo. Marina hace una diferenciación entre la ocurrencia y la idea. Ah, claro. Todo mundo tenemos ocurrencias. ¿Cuál es la diferencia con la idea? La idea es la que se desarrolla, la que se busca llegar a una conclusión. El objetivo. Entonces, hay que llevar el pensamiento ocurrente al pensamiento creativo.
a desarrollar, a profesionalizar, a materializar. A mí O sea, profesionalizar me gusta más como concepto. Profesionalizar. Utilizando el intelecto, ¿no? En esto que decíamos, Claro. para trabajar hay que intelectualizar. Yo, necesitamos por ejemplo, Llevarlo, ¿no? nada más profesionalizarlo, llevarlo a término. Yo- Término refiriéndome a redondear el concepto. Bueno, la las idea, técnicas creativas para desarrollar la creatividad, estas que parecen hasta chistes, ¿no? La 635 y la 666 y la 35, o sea, tienen todo un estudio que te permiten justamente profesionalizar en un corto tiempo la idea para presentar. Y no quiere decir que porque tengas esta técnica, lo que se gesta en ese proceso creativo, que además es transdisciplinar, no sea algo innovador, Lo que pasa algo, es que una la idea, mirada la diferente. técnica es el normalizar, continente, ¿no? lo que importa es el continente. Exacto. O sea, la botella, pues es botella, lo que importa es lo que está. a ver, Y es hace profesionalizante. poco estuve en un congreso de teatro y decían algo muy curioso acerca de la profesionalización. En el tiempo de Shakespeare, el que interpretaba Macbeth o Hamlet tenía 16 años. Romeo y Julieta eran de 14 y 13 años. Pero lo interpretaban actores de 40 o de 30. ¿Por qué? Porque eran los más experimentados. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer las escuelas? Acortar la experiencia. Cambiar la experiencia por la conclusión. Y en corto tiempo, exactamente, a través de la técnica, en corto tiempo, aparentemente dar más experiencia. Entonces, es un problema pedagógico. Ahora sí tenemos actores de 14 y 13 años que pueden interpretar a Romeo y Julieta, ¿no? ¿Por qué? Porque pedagógicamente hemos acortado el tiempo de la experiencia. Pero, ¿dónde quedan estos sujetos? Uno de mis grandes maestros, y puedo decir mis grandes maestros en la escenografía, estudió hasta el tercero de primaria. Él tenía la facultad de que había construido escenografías prácticamente desde que era niño, porque él había sido marino. Entonces la marina, y además un barco de vela, le dio toda la experiencia de movimiento escénico. Llega al teatro, y en el teatro dice, yo puedo hacer, y se convirtió en uno de los mejores constructores de teatro. Murió hace algunos años. Pero dentro de las anécdotas que recuerdo, alguno conoce a Alejandro Luna. Es el escenógrafo más reconocido en México, maestro de maestros. Pues bueno, este maestro es el único que vi que le dijo pendejo. Y el otro, nada más dijo así, sí, maestro. ¿Por qué? Porque tenía toda la experiencia del mundo. Entonces, si las escuelas van a cortar esa experiencia, a veces me parece que el verdadero valor de las escuelas, de las carreras como arquitectura, como diseño industrial o cualquiera que se le parezca, son los talleres, donde la experiencia se lleva a cabo A través de la experimentación también. Exactamente. Pero hay que experimentación. También, ¿no? Porque hablas mucho de experiencia, pues la experiencia te acerca más al artesanado, no a la... Sí, pero la diferencia es que en estas carreras tenemos el maestro de maestros, tenemos la pero no hablamos reflexión de creatividad. No sé si era el más creativo, tal vez tenía la mayor experiencia que te puedas imaginar, pero no necesariamente. Él tal vez hacía de la forma más eficiente la reproducción de su experiencia, pero resolvía problemas que no podía resolver Bueno, nadie. entonces Pero solucionar un volvamos problema otra no vez necesariamente es creatividad. Él estaba Volvamos a definir si la experiencias respuesta es anteriores. creatividad, y yo les pediría que con esto pudiéramos ir cerrando a partir de todo lo que se aportó en la mesa. Bueno, es un tema infinito. Pero el tiempo tampoco es Claro, el definido tiempo y no lo es. normado. Entonces Yo podamos quiero decir como algo que alcancé a cachar de esto de recortar, como decías tú, ¿no? Como hacerlo como más rápido, ¿no? A partir de que tienes como esta experiencia, yo quería como incluir una palabra, ¿no? Que es la síntesis. Sí. Y eso es maravilloso, porque a veces creo que es como la culminación de la creatividad, o como esa esencia, ¿no? Como lograr la esencia, o de repente hasta en la cocina, ahorita recordé, como la justa, ¿no? Lo que sin eso ya no es nada. Entonces yo creo que cuando uno conoce tanto sobre algo, llega como a la parte, al nivel más alto, que es sintetizar rápidamente como el conocimiento ahí, ¿no? De algo. Sí.
Entonces, bueno, si tomamos este orden o ordenamos nuestras ideas, podríamos concluir o cerrar, no concluir porque no hay conclusiones, cerrar la discusión de tiempo, terminando con la creatividad para cada uno, con lo que empezamos, ¿no? La creatividad desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, desde nuestra síntesis, ahora con el término. Y los convidados ¿no? primero, ¿no? ¿Y quiénes somos los convidados? Soy yo. Bueno, a ver, la creatividad, híjole. Bueno, ¿cómo cerrar? ¿Cómo sintetizar? Voy a hacer un esfuerzo porque ya se habrán dado cuenta que no puedo. Yo creo que la creatividad tendría que ser todo. O sea, el individuo creativo debe ser integral. De repente, sí queremos formar individuos creativos, ahora hablo como maestro, queremos formar individuos creativos. Pero si solamente son creativos en lo profesional y dejan lo individual, lo social, incluso lo ético, lo moral, entonces es una creatividad que se va de lado. ¿Se es creativo o no se es creativo? Creo yo. Se debe ser creativo para todo. Y creo que muchas veces olvidamos lo social o en otras áreas lo acentuamos demasiado, ¿sí? Creo que, por ejemplo, la política es un área creativa donde debe, por obligación, acentuarse lo social. Donde el conocimiento de sí mismo tiene que ver con el conocimiento del conjunto y entonces es obligado ser creativo para y por el conjunto, ¿sí? Me parece que ese es el mayor ejemplo, pero que el individuo creativo, que dice que se puede encerrar en su casa y de repente abrir la puerta y decir, miren, acabo de descubrir algo, ese no existe, creo. Porque se crea con la sociedad, con ella. A lo mejor a veces molesta el término para ella, no, con ella, o sea, integrado el individuo a la sociedad. Entonces, sí, en términos estrictos yo me consideraría socialista. No en el término político estalinista ni leninista, a lo mejor trotskista, ¿no? Porque entre los revolucionarios socialistas me parece que era el más coherente, al grado que pues por eso murió como murió, perseguido, ¿no? Pero en esos términos me parece que el compromiso social es importante, que esté intrínseco en el trabajo. ¿Qué quiero provocar? La creatividad como provocación, como el mantenerse vivo, porque lo aceptado es simplemente con lo que puedo sobrevivir. La creatividad es ese algo que me mantiene despierto y que mantiene despierta a la sociedad. Si no me mantiene despierto, entonces no soy creativo. Simplemente me adormezco como la televisión comercial. Solamente me adormece, me hace vivir, sobrevivir nada más, mantenerme en esta línea. La creatividad debe ser estos puntos que me despiertan, ¿sí? Que me hacen ir hacia arriba, pero también me hacen ir hacia abajo. Si no me cuestionan, entonces no hay creatividad. Bueno, a mí me parece que el ser creativo es un ser flexible, que tiene este conocimiento profundo de aquello que va a hacer y que a lo mejor no sabe que tiene ese conocimiento profundo. Simplemente lo ha ido articulando, lo ha ido integrando a través de sus experiencias y que se da ese chance de experimentar sobre aquello a lo que va a acceder. Llámese un espacio, un objeto de diseño, una sociedad, una necesidad de la sociedad. O sea, es esta actitud que tiene la persona a poderse mover en todas direcciones. Vuelvo a repetir, a ser flexible, a escuchar, a proponer y que no dudo que tenga miedos, pero que se confronta a ellos para pasar esos límites y poder seguir cuestionándose, ¿no? Por eso debe de ser integral, en eso sí. Y que además, yo sí creo que un ser creativo, al final del día, no le importa
si la sociedad está en su nivel para que se lo reconozca o no. Simplemente él está trabajando en las necesidades de la sociedad y lo está exponiendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a Leonardo. Bueno, yo porque a mí me encanta Leonardo da Vinci, y ni la tecnología, ni lo que proponía, no había una sociedad que lo pudiera alcanzar, ni tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo demerita como un ser creativo y creador, y un ser que se cuestionó y que fue más allá de romper sus límites, incluso de pensamiento social, para poder hacer estos puntos dentro de la sociedad. Ricardo. Bueno, para mí la creatividad es lo que ya había dicho, ¿no? Para mí la creatividad, primero, no es exclusiva de ciertas personas, no es una luz divina que te alumbra de pronto y yo soy creativo y el otro tiene que ser abeja, no. La creatividad simplemente es algo que es trabajo, es cuestionarse, tiene que ser una cosa democrática, es decir, todo el mundo puede ser creativo si tiene el fundamento, las bases de la actividad que desarrolla. Y sencillamente la creatividad es un pensamiento como cualquier otro, pero es la forma en la que lo materializamos, la que lo hace original, creativo. Y es importante pues, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que la creatividad debe de profesionalizarse. ¿Por qué no tomarse como cualquier otra disciplina y trabajar sobre ello? Si vamos en ese sentido, creo que el país puede ser mucho más creativo, puede haber muchísimas más personas y no va a ser exclusivo de una élite. Pues, los que tienen de este nivel académico para acá pueden ser creativos y el resto de las personas no. Porque así, para concluir, para mí creatividad es sinónimo de trabajo y nada más. Bueno, yo ligaría el concepto de creatividad primero con el postulado de que sí, todo el mundo puede ser creativo, si no es que ya lo es, ¿no? En ese punto argumentaría que las personas encargadas en algún momento de inferir sobre la formación de otras, tenemos que trabajar como detonadores de esas personas para que encuentren su punto de creatividad, quitándose a lo mejor la parte más difícil, nuestros propios estándares de qué es creatividad, ¿no? El punto de partida que no contradice esto, creo yo, es que para ser realmente creativos, ¿no? En este sentido, se debe de ir de la mano del concepto que es honestidad, ¿no? Porque para mí el creativo da de sí, sin temor a una crítica negativa o a veces hasta la crítica favorable. Simplemente el creativo abre lo que es, las cosas que lo mueven, que lo sacuden, que le pueden de alguna forma influenciar para abrir un campo de nuevas realidades, ¿no? Pongo este ejemplo que ponen mucho en fotografía de un grupo de clavos, ¿no? Y que cada quien fotografía esos clavos de acuerdo a qué es lo que le mueve de ese clavo, ¿no? Entonces cada quien escoge el plano en el que trabaja, cada quien escoge el punto en el que trabaja y sobre todo cada quien escoge cómo ve el objeto en el que trabaja. Entonces, para encontrar eso y quitarse estos prejuicios de saber si me van a calificar como un verdadero creativo o no, si voy a dar un gusto a mi profesor o a mi institución o a la dependencia o a mi mecenas o a lo que sea, pues simplemente hay que partir de la honestidad, ¿no? Ser fieles a uno mismo. Y entonces ahí pues estaría regresando al punto final de que si todos somos potencialmente creativos, el único punto que detona el que lo seamos o no, en realidad, es el compromiso que asumimos con la honestidad de nuestras ideas, ¿no? Creo que en ese sentido, si nos ceñimos esa parte, lo que se pueda producir, valorado o no, ya puede ser un buen proceso creativo, ¿no? Para mí ser creativo va de la mano con tener un conocimiento profundo de algo y por lo tanto poder asociarlo o biasociarlo o hacer como analogías dentro de este conocimiento, pero un ser creativo tiene que ser un ser sensible, despierto, abierto en todos los sentidos para poder nutrirse, porque de otra forma se agota, si se cierra pues ya no permite crecimiento. Entonces no sé si también tenga que ser un ser humilde para permitirse como pues, averiguar y saber
que entre más conoce uno, más también se da cuenta de que desconoce. Y a partir de eso, el hecho de estar del lado de guía con los alumnos, pues permitir ser también que cada alumno tiene algo que vaciar, no imponer, sino sumar la experiencia que uno tiene con el conocimiento previo que la persona tiene. Por eso yo creo que los ejercicios siempre tienen que ser distintos, porque para poder descubrir cuál es como la riqueza o el bagaje de cada persona y poder ayudarlo a encontrar un método para que pueda lograr un objetivo y él se dé cuenta que haciéndolo muchas veces, ¿no?, lo va a ir perfeccionando. Entonces, esa sería como mi idea de ser creativo. Yo, bueno, diría que la creatividad es la dimensión de ideas que no se separan de las convicciones, ya lo había dicho una vez, y que no puede existir la creatividad sin una convicción, necesariamente tiene que existir esa condicionante, ¿no? Segundo, repito, todos somos potencialmente creativos, pero tercero, y subrayo el último concepto, la creatividad no es y no puede ser autoinstituida. Puedo ser todo lo creativo que quiera, pero creo que es un error grave salir a la calle y exteriorizarlo de esa forma, ¿no? A salir a la calle y decir yo soy creativo, ¿no? Eso queda en la sociedad. Podemos provocar esta socialización, pero de ninguna manera tenemos que infringirla, ¿no? Tenemos que presionarla para el futuro. Bueno, y a mí me toca cerrar un poco con algunas ideas que voy a retomar de ustedes. Y bueno, yo empiezo como en esta parte de que yo sí creo que la creatividad es una respuesta. La respuesta obedece al sentido y la orientación, y va cambiando. Ese es mi sentido de siempre decir, bueno, ¿por qué los niveles, no? Yo coincido mucho con Cindy cuando habla, es la síntesis, porque después de todo el proceso que ha pasado de una idea y cómo se fue, no manipulando, pero tratando y construyendo, llega alguien, concluye, sintetiza y muestra, y es cuando se da valor. La respuesta es a lo individual, con una necesidad, y es hacia el colectivo. Antes no eran más creativos, ahora no somos más. Depende del contexto, sí, definitivamente, pero la orientación y el sentido nos podría dar esa respuesta que pudiera lograr esta síntesis. Está ligada a la enseñanza, y yo creo en las técnicas. O sea, creo que podemos provocar con el trabajo cotidiano el que estemos en esta concepción de trabaja para que tengas ideas, construye para que tengas experiencias, ¿no? Entonces, sé honesto, porque bueno, yo quiero que en la honestidad tú me digas que trabajaste a partir de una idea que no es la tuya, o sea, es la que retomaste, y retomar en ese sentido. Y bueno, quiero agradecerles porque con esto abrimos estas mesas que a mí me parece de una riqueza, bueno, más que nada personal, ¿no? A mí me enriquece mucho esta parte porque lo compartimos con los alumnos, que son en parte nuestra razón de estar aquí. A Juan Manuel desde su punto de vista, desde su trabajo en San Carlos, desde su trabajo en escenografías, elaborar, desde su primera quehacer que fue el diseño gráfico y toda la construcción desde la estética y la plástica, ¿no? A Raquel por su constante idea de involucrar a los alumnos con gran experiencia docente, con esta práctica profesional constante, ¿no?, en el diseño industrial y todas las disciplinas que se le juntan por el camino, ¿no? A Ricardo desde la experiencia de la gastronomía, en donde, bueno, nos abre todo este panorama a través de situaciones análogas, pero con un discurso, ¿no? Y un discurso del trabajo, y un discurso de la democratización que pocas veces nos ponemos a detener, ahí está, pero nos ponemos a detener y pensar en esto del trabajo, en la creatividad. A Marcos, desde el punto de vista de los medios, de su quehacer disciplinario que tiene que ver con la arquitectura, más enfocada a estas visiones que son captadas a través de la cámara, ¿no?, y expuestas en ideas. A Cindy, desde esta labor cotidiana en la construcción con los alumnos, por darles un espacio también, respetar ese espacio, ser honesta, ponerlo sobre la mesa,
mesa, desde su quehacer, desde la arquitectura, desde esta experimentación que hace en distintos laboratorios. Bueno, Ernesto, desde luego, por poder construir esta parte, cerrar, sintetizar, dar ideas, creatividad, sí, y bueno, desde su quehacer también en la arquitectura y bueno, su experiencia en el diseño de muebles también, ahí ataca mucho. Entonces yo les agradezco pues a todos que hayamos contribuido a enriquecer en cada uno de nosotros esta parte del ser creativo y sobre todo el concepto de creatividad. Entonces no me restaría más que si alguien tiene algo más que agregar para poder cerrar. Yo quisiera disculparme. De entrada, quisiera disculparme porque lo que pensaba ya no lo pienso. ¿En qué sentido? Rebobina. A ver, por favor, regrésense. ¿Por qué? Porque para mí la discusión es un ejercicio constante. Entonces, lo que defiendo, no lo defiendo realmente. Me lo cuestiono. Y los invito a cuestionárnoslo juntos, ¿sí? De repente parece que ataco y tengo verdades. No, no las tengo, ¿no? Podríamos hacer otro programa y pensaría otra cosa. Y defendería otra cosa. Y creo que esa debería ser nuestra manera de actuar también como maestros en este tipo de actividades, ¿no? Donde pensemos en voz alta. Se trata de pensar en voz alta, ¿no? Entonces, perdón por dejarlos escuchar mis pensamientos, ¿no? Yo en ese sentido agradezco en primera invitación así de la Universidad de Yurico, a todos ustedes que nos hicieron posible compartir aquí tiempo y espacio, pero sobre todo agradezco esta oportunidad de discutir, de dialogar, porque creo que es bueno no solo exponer lo que uno cree, lo que uno puede pensar, sino confrontar lo que uno asume ya como ciertos criterios para los cuales uno piensa, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que en ese sentido se promueven a favor de la discusión, porque sí es necesario que las cosas que de repente ya asumimos como ciertos verdades o patrones intelectuales, seamos posibles nosotros mismos de criticarlos, ¿no? De poder confrontar este tipo de pensamiento y enriquecerse con la visión de las demás personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el término que usaba Ricardo es pero preciso, porque sí es necesario democratizar no solamente la opinión de los demás, sino democratizar lo que piensa uno. Entonces, ojalá haya muchos de estos encuentros y bueno, ya será un placer no solo estar en la mesa, sino estar del otro lado escuchando a la gente, ¿no? Entonces, la verdad les agradezco a todos, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.